¿Es un poco pronto para decirlo? Sí. ¿Creo que Pie de Bruja va a ser mi mejor novela del año? También. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de Pie de Bruja de Brom, que es una novela de brujas que, si os gustó la película The Witch de Robert Eggers o la serie Salem, creo que os puede encantar. Es una novela difícil de conseguir en España, en físico no la vais a encontrar por ningún lado, está disponible en formato digital, pero podéis pedirla tanto a Hell House Books, que es una librería argentina, como a Buscalibre, y sí que la envían. Si sois de Latinoamérica, estáis de enhorabuena porque la editorial que la publica es Perla Ediciones, que es una editorial mexicana, así que creo que lo tendréis muchísimo más fácil para haceros con un ejemplar. Pues nada chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Pie de Bruja de Brom, una novela de brujas al más puro estilo The Witch de Robert Eggers. Así que si os gustó esa película, estad atentos porque creo que os puede gustar. Bueno, esta reseña va a proceder como de costumbre, voy a leeros la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en esta novela y luego os daré mi opinión. Al final va a haber un apartado de spoilers en el que al principio voy a haceros un trigger warning, así que quedaos por lo menos a escuchar ese trigger warning y ya luego saltaos los spoilers. Connecticut, 1666. Un espíritu ancestral despierta en un bosque sombrío. Los seres salvajes lo llaman padre, verdugo, custodio. Los colonos lo conocen como Azazel, demonio, diablo. Para Vita, una extranjera recién enviudada que está profundamente sola y vulnerable en un poblado de puritanos intransigentes, es el único ser vivo al que puede recurrir en busca de ayuda. Juntos emprenden una batalla entre el paganismo y el puritanismo que amenaza con destruir el pueblo entero y dejar cenizas y masacre a su paso. Bueno, como podéis entender, en esta novela esto es una historia de brujas. Vita es nuestra protagonista, que es una chica inglesa que es enviada a las colonias como esposa para un puritano. Ella se casa con Edward, que es un joven que, bueno, tiene joroba, tiene algún que otro impedimento físico, pero es un hombre muy dulce que la trata muy bien y tienen una granja. Toda la historia comienza cuando ella se da cuenta de que les falta una cabra macho que se llama Samson y se adentra en el bosque para buscarla. Pero en este bosque va a empezar a sentir cosas muy extrañas que la van a asustar. Va a llegar corriendo a Edward a contarle lo que ha pasado y él va a ayudarla a buscar a la cabra, lo cual va a acabar suponiendo su perdición porque Edward se va a caer por un pozo que hay en una cueva y ya no va a poder salir de allí. Vita se ha quedado viuda y se ha quedado sola y el hermano de Edward quiere quitarle su casa para pagar sus propias deudas. Cuando vea que no le queda otra, va a acabar, pidiendo ayuda a este ser que se ha despertado y que ha salido del bosque, que se llama Samson. Y no voy a contaros nada más, vamos a dejarlo ahí. Si os gustan las novelas de brujas, creo que con esto es suficiente. Vale, antes de pasar con mi opinión, vamos a hacer un pequeño momento para que veáis y apreciéis las ilustraciones. Bueno, esta de aquí es Vita. Estos son los seres salvajes, que son animalitos con rostro humano. Aquí tenemos a otro ser salvaje y aquí tenemos a Samson. Y hay más ilustraciones, pero no os las voy a enseñar porque ya son cosas que aparecen más adelante en el libro. Y de momento creo que con estas ilustraciones ya os hacéis una idea de la estética que tiene. Vale, es una novela que está narrada en tercera persona, el foco de la historia está puesto principalmente en Vita y en Samson. Sí que tenemos algunos fragmentos que se nos cuentan del punto de vista de otros personajes, como puede ser el hermano de Edward, pero principalmente el foco está puesto en Vita y en Samson, que no dejan de ser nuestros protagonistas, son quienes más protagonismo tienen en la trama y a fin de cuentas es normal que el foco se centre en ellos cuando el
peso, ¿no?, del protagonismo de la historia está tan inclinado hacia su lado de la balanza. Es un narrador que, a pesar de que es bastante omnisciente, sí que se mete mucho en la mente de nuestros personajes y es capaz de contarnos sus pensamientos, sus esperanzas, sus preocupaciones y todo lo que pasa por sus cabezas de una forma bastante explícita, como si fueran ellos mismos quienes nos lo estuvieran contando. Es un narrador que me ha funcionado muy bien. Porque nos permite tener una visión general de la trama, nos permite saber lo que está pasando por la cabeza de Abita, las penurias que la están acosando, todas sus preocupaciones, el estrés que le supone pensar que puede perder su casa. Tenemos también este fragmento de la historia de Samson, en el que vamos a ir viendo todo esto que tanto lo perturba, ¿no? El no saber quién es, el no saber si es bueno o si es malo, el no saber si realmente es el diablo, como dicen los puritanos, o si es otra cosa. Y vamos a ir siguiéndolo en su viaje de autodescubrimiento. Pero gracias a este narrador también vamos a ir sabiendo qué es lo que sucede en el pueblo y cuáles son los planes que tiene el hermano de Edward y cómo pretende robarle a Abita lo que es suyo. Gracias a este narrador vamos a descubrir cómo funcionaban estas sociedades, cómo se organizaban estos asentamientos de puritanos en el Nuevo Mundo y cómo era la vida de las personas en este lugar. Y creo que el narrador hace un muy buen trabajo exponiéndonoslo todo de una forma bastante objetiva. Con respecto a los personajes, tenemos a Abita, que es nuestra protagonista indiscutible de la historia, y a Samson. Abita es una mujer que no es puritana, que tras la muerte de su madre y la caída en desgracia de su padre, es enviada a este lugar obligada, y viene de un Londres muchísimo más liberal, de un Londres en el que, bueno, había un poco más de libertad de pensamiento y en el que la mujer no era una mera esclava del hombre que estaba ahí única y exclusivamente para callarse, agachar la cabeza y hacer todo lo que le decían. Entonces vamos a ver cómo ella tiene esta dicotomía dentro de su ser, ¿no? Está siendo obligada a hacer algo que no es, a hacer cosas que no quiere. Cierto es que tiene suerte de haber dado con Edward, que no era el hombre más agraciado del mundo, ni el hombre más achispado del mundo, pero era un hombre bueno que la quería tal y como era y que no intentaba cambiarla y que no intentaba, pues bueno, hacer que encajara en esa cajita tan cerrada y tan cuadriculada que se esperaba de una mujer puritana. Claro que cuando Edward muere, todo esto se va al traste y ella tiene que enfrentar el hecho de que ahora mismo es viuda y eso no la pone en una muy buena posición. Es un personaje que creo que está muy bien tramado. Vamos viendo a lo largo de la historia retazos de su pasado que nos van dejando muy claro cómo es su personalidad y por qué no encaja de ninguna de las maneras en este lugar. Vamos viendo cómo varios de los hábitos que ella tiene son extremadamente peligrosos para una sociedad como esta y que le pueden acabar acarreando problemas muy serios, y cómo toda la historia se va a ir cerrando en torno a ella para acabar como acaba. Con respecto a Samson, es un personaje muy interesante, la verdad. Conforme él despierta, va despertando muy lentamente, lo van despertando los seres salvajes con mucha paciencia, y es un ser que no tiene recuerdos y su mente está profundamente torturada por la dicotomía de lo que es. Conforme va ganando más conciencia, esta pesadumbre de su mente no se va liberando, sino que va yendo cada vez a más, porque por mucha conciencia que gana, no es capaz de recordar bien cuál es su pasado, y esto a él lo hace extremadamente infeliz. Es gracias a Abita que poco a poco él va descubriendo un poquito de luz en la oscuridad que es su vida, y de ahí que se cree esta relación tan bonita entre ambos, esta relación que al final, siendo que empieza como una codependencia, ¿no? Se necesitan, no tienen absolutamente a nadie más, están solos y se necesitan, pero acaba desembocando en una amistad que es muy bonita y muy peculiar, la verdad. Y bueno, como antagonista en esta historia tenemos al hermano de Edward, que es un personaje sumamente odioso. Es un hombre que se ha aprovechado de su hermano durante toda su vida, que cuando le ha ido mal un negocio ha decidido que va a utilizar
los terrenos y la casa de su hermano para pagar sus deudas en vez de su propio terreno, su propia casa, en fin. Y bueno, es gracias a Vita que esto parece que no lo va a conseguir. Y bueno, sin embargo, vamos a ver cómo va a evolucionar la historia. Como antagonista, desde luego que lo hace muy bien. Es un personaje terrible, es un personaje odioso y es un personaje que desde la segunda o la tercera vez que aparece, si no la primera, ya deseamos que muera. Y bueno, con respecto a la trama, todo comienza con la pérdida de esta cabra, que parece algo, pues bueno, circunstancial, algo que le podría pasar a cualquiera, pero que acaba desembocando en la muerte de Edward y en la perdición de Abita. Ella, al quedarse sola, tiene que hacerse cargo de la granja e intentar pagar esa última cuota, ¿no?, que le quedaba para que la granja fuera de Edward. Y bueno, vamos a ir viendo cómo ella se esfuerza al máximo y cómo con la ayuda de Samson parece que puede conseguirlo, y cómo sin embargo su cuñado va a hacer todo cuanto esté en su mano para conseguir que fracase, incluso acusarla de brujería. Una vez ella ha sido acusada, ya la historia va a tomar otro cariz totalmente distinto, pero no vamos a hablar de ello. Es una novela en la que, wow, de verdad creo que está muy bien plasmado cómo eran estas sociedades puritanas y cómo esta especie de represión extrema en la que vivían los acababa haciendo suspicaces a todo. Y en definitiva estaban deseando que cualquier vecino cometiera cualquier error para poder acusarlo de cualquier cosa y que fueran castigados. Este nivel de represión, aparte de hacerlos profundamente infelices, que los hacía, creo que acababa generando un odio interno en cada uno de ellos hacia absolutamente todos los demás. Y creo que, bueno, a mí me parece que eran sociedades que estaban abocadas al fracaso por este hecho, ¿no? Al final el ser humano es un ser social, necesita estar con otras personas, y en este tipo de sociedades en las que todo estaba mal, absolutamente todo estaba mal, estas relaciones se hacían imposibles y acababan degenerando en envidias, en odios y en el deseo constante de hacer mal a otras personas. Creo que en ese sentido está muy bien plasmado. Me parece también que hace un contraste muy interesante entre cómo era la vida en esa época en Londres y en Europa, y cómo la religión viró, se transformó o se pervirtió hasta llegar a lo que acabó convirtiéndose en estas sociedades puritanas de Estados Unidos. El contraste es desde luego interesante, y vemos también la comparación entre los viejos caminos, el paganismo, y esta supuesta modernidad que trajo un cristianismo tan radicalizado en Estados Unidos. Me parece que está muy bien contrastado todo, tiene una atmósfera que lo capta a la perfección, y vamos viendo cómo Abita, sin poder dejar de ser ella, se está poniendo en peligro. Creo que está muy bien conseguido cómo era la vida en aquella época, cómo eran las interacciones de las personas, cómo todo el mundo estaba constantemente suspicaz de lo que hacían los demás, y esa atmósfera que se consigue en el bosque, ese miedo a lo desconocido. Bueno, en definitiva yo creo que era como una especie de miedo a la pérdida de control por parte del hombre, incluso por miedo a la pérdida de control sobre la mujer, y no lo sé, me parece que está muy bien llevado. Es una novela que creo que, siendo que difiere un poco de cómo son las historias de brujas que se han contado tradicionalmente en el folclore europeo, está muy bien conseguido para lo que sucedió allí, y en ese sentido la verdad es que la recomiendo. Es una novela a la que le he puesto 5 estrellas, la verdad me ha encantado, estoy bastante segura de que va a ser mi mejor lectura del año, así que bueno, apuntaosla. Pero vamos a pasar al apartado de spoilers. Tal y como os he dicho, lo primero de lo que voy a hablar es un pequeño trigger warning, y luego pasaremos a spoilers, así que quedaos a escuchar el trigger warning si tenéis algún tipo de sensibilidad y queréis estar seguros que este libro va a ser para vosotros. Voy a pasar el vídeo blanco y negro, así que silenciadlo. Vale, vamos allá con el trigger warning. Abita tiene un gato naranjoso que se llama Buka, que es un gato al que ella salvó cuando, bueno, unos perros lo estaban atacando. Es un gatito que está, pues bueno, un poco tullido, y es un gatito adorable, de verdad, y encima es naranja, o sea. Y el gatito, como podéis
empezar a intuir, muere. Muere de forma violenta por culpa de las personas, es decir, lo matan. Lo matan. Es algo que nos vamos temiendo que va a pasar, la verdad, pero que no por eso duele menos. Una vez a ella la acusan de brujería, asumen que el gato es su familiar, que es un pequeño diablo y que tienen que acabar con él, así que lo matan a palos y lo cuelgan de un árbol. Y es terrible. Es terrible porque, ya os lo he dicho, o sea, cada vez que en un libro mencionan a un gato naranja, pues bueno, yo pienso en Dorian y no lo he llevado nada bien. No lo he llevado nada bien, la verdad, no voy a mentiros. La cosa es que a pesar de eso y a pesar de esta escena tan terrible y del dolor de Tabitha cuando descubre que han matado a su pobre gatito, la novela es buenísima y aún así me ha encantado. Así que, en fin, tened esto en cuenta, tened en cuenta que el gatito muere y que es terrible, pero aún así yo creo que la novela, si sois capaces de leer esa escena, la novela vale la pena. Vale, vamos allá por el apartado de spoilers porque hay varias cosas que no os he contado del libro porque son súper spoilers. En esta novela se nos mezcla, tal y como os he dicho, todo el tema de la tradición puritana de Estados Unidos con lo que viene siendo los viejos caminos, el paganismo. Y sí, hay paganismo del clásico, del que todos imaginamos, del aire, tierra, viento, fuego, pero también tenemos folclore de los pueblos nativos americanos. Y la mezcla de todo esto me parece que ha estado muy bien llevada a cabo, todo encaja y todo se integra muy bien. Y es que, bueno, tal y como os he dicho, hay unas cuantas ilustraciones que no os he enseñado al principio, pero que voy a enseñaros ahora. Tenemos a Mamunapez, que es esta criatura de aquí, una especie de brujo que tiene muchísimo que ver con Samson y con su pasado y que va a ser otro de los grandes antagonistas de la novela, con un protagonismo activo mucho menor que el hermano de Edward, pero con una repercusión bastante grande. A raíz del papel de Mamunapez, sí, eso, Samson se acaba convirtiendo en lo que realmente era. Y vamos a tener al fin la presencia de la bruja, que sí, Tabitha es acusada de brujería, casi ajusticiada por ello, pero Samson le ofrece una salida que ella, movida por el odio, por la ira y por la sed de venganza, acaba tomando, y tiene una frase maravillosa: si quieren una bruja, les voy a dar una bruja. Y ese final de la historia, wow. No lo sé, es una historia que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado sobre todo que el personaje no acabe sufriendo y ya está siendo ajusticiada y ya está perdiendo todo lo que tiene y todo lo que ha querido, sino que una vez ha llegado a ese punto decida que a la mierda con todo y voy a prenderle fuego al puto pueblo. Me parece brillante y eso era lo que yo quería que pasara al final y es lo que pasa. Por cierto, leed el epílogo. Leed el epílogo porque aclara muchas cosas y creo que le da un muy buen cierre a la novela. Es una historia que me ha encantado. Sí, la muerte de Buka me dolió en el alma como pocas cosas me han dolido y fue terrible, pero aún así la novela vale mucho la pena. Así que haceos el favor y si os gustan las historias de brujas es absolutamente imprescindible. Pues nada chicos, hasta aquí llega este vídeo. Esta es mi opinión sobre Pie de Bruja, la que probablemente sea mi mejor lectura del año. Decidme en los comentarios si ya la habéis leído y qué os ha parecido o si después de esta reseña y a pesar del trigger warning os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Ahora sí, hasta aquí llega esta reseña. Espero que os animéis a darle una oportunidad porque a pesar de todo, y como ya os he repetido 1000 veces, vale muchísimo la pena. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.